Dos países que nunca han compartido frontera, que no tienen disputa territorial directa y que durante años fueron aliados cercanos, hoy representan una de las rivalidades más peligrosas del planeta. Irán e Israel se amenazan mutuamente con una intensidad que ha llevado al mundo al borde de una guerra regional en más de una ocasión. Uno acusa al otro de querer destruirlo, el otro financia grupos armados que rodean las fronteras del primero. Hay programas nucleares, ataques con drones, operaciones de inteligencia y asesinatos de científicos en medio de todo esto. Pero para entender por qué estos dos países llegaron a este punto, hay que retroceder varias décadas y entender lo que existía antes del odio. Lo que muy poca gente sabe es que Irán e Israel no siempre fueron enemigos. De hecho, durante buena parte del siglo XX fueron socios estratégicos con intereses comunes y relaciones diplomáticas activas. Para entender esa amistad y su destrucción, hay que entender el contexto regional en el que ambos países existían. Israel fue fundado en 1948 en medio de una guerra con sus vecinos árabes inmediatos: Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano. Desde su nacimiento, Israel estuvo rodeado de países que no reconocían su derecho a existir y que en varias ocasiones intentaron destruirlo militarmente. En ese contexto, Israel desarrolló una doctrina geopolítica que sus estrategas llamaban la Alianza de la Periferia. La lógica era simple: si los vecinos inmediatos son hostiles, hay que buscar aliados entre los países que están más allá de ese círculo enemigo. Irán era el candidato perfecto para esa alianza. Era una potencia regional con un ejército poderoso, tenía petróleo, tenía una posición estratégica entre el mundo árabe y Asia Central, y su gobierno, encabezado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, era pragmático, pro-occidental, y no tenía ningún interés en el nacionalismo árabe que representaba la principal amenaza para Israel. Irán bajo el Shah reconoció a Israel de facto desde muy temprano, aunque nunca de manera completamente formal, para evitar tensiones con sus vecinos árabes. Los dos países tenían relaciones comerciales, cooperación en inteligencia y lazos militares que incluían entrenamiento conjunto y venta de armamento. Israel compraba petróleo iraní, Irán compraba tecnología y armas israelíes. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, cooperaba estrechamente con la Savak, la policía secreta del Shah. Era una relación pragmática, discreta y mutuamente beneficiosa que duró décadas. Todo eso cambió en 1979 con uno de los eventos más transformadores del siglo XX en Oriente Medio: la Revolución Islámica de Irán. El Shah, que había gobernado con una brutalidad creciente y con una occidentalización forzada que alienó a amplios sectores de la sociedad iraní, fue derrocado por una revolución que combinó el fervor religioso chiita con el nacionalismo antiimperialista. El hombre que emergió como líder supremo de la nueva República Islámica fue el ayatolá Ruhollah Khomeini, un clérigo que había pasado años en el exilio predicando contra el Shah, contra los Estados Unidos y contra Israel. Para Khomeini, Israel no era simplemente un estado con el que Irán tenía diferencias políticas. Era una entidad ilegítima instalada por el imperialismo occidental en tierras musulmanas, un régimen de ocupación que debía desaparecer. Esa postura no era una táctica diplomática, era una convicción ideológica central del nuevo Estado iraní. Una de las primeras acciones simbólicas de la revolución fue entregar la embajada israelí en Teherán a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Las relaciones diplomáticas entre Irán e Israel fueron cortadas de inmediato. Los contratos comerciales y militares fueron cancelados, y desde los primeros discursos del nuevo gobierno, Israel fue designado con un término que se volvería omnipresente en la retórica oficial iraní: el pequeño Satán, en contraposición a los Estados Unidos, que eran el gran Satán. Israel no era un adversario político, era un enemigo existencial definido en términos religiosos e ideológicos. Para Israel, la revolución iraní fue una catástrofe estratégica de primer orden. De la noche a la mañana, un aliado clave se había convertido en un enemigo declarado. Pero más preocupante aún que la retórica era lo que vendría después: la decisión de la República Islámica de usar su influencia y sus recursos para construir lo que sus líderes llamaban el eje de la resistencia, una red de grupos armados y estados afines extendida por toda la región, cuyo objetivo explícito era rodear y presionar a Israel desde múltiples frentes simultáneos. El primer y más importante producto de esa estrategia fue Hezbollah. En 1982, Israel invadió el Líbano para destruir las bases de la OLP.
Irán aprovechó el caos para enviar a sus guardias revolucionarias al Líbano, donde entrenaron y financiaron a combatientes chiitas locales que se unificaron bajo el nombre de Hezbolá, el Partido de Dios. Desde su fundación, Hezbolá fue diseñado como un brazo armado de la política exterior iraní, con un objetivo formal que iba más allá del Líbano: liberar Jerusalén. A lo largo de las décadas siguientes, se convirtió en el actor no estatal más poderoso militarmente de toda la región, con un arsenal de misiles que supera en número al de la mayoría de los ejércitos estatales de Oriente Medio. Pero Hezbolá no fue el único componente del eje de la resistencia. Irán también estableció relaciones con Hamás, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza. Aunque Hamás es sunita y la revolución iraní es chiita, el enemigo común israelí fue suficiente para construir una alianza pragmática. Irán financió, entrenó y armó a Hamás durante años. Adicionalmente, cultivó relaciones con grupos armados en Irak, con los hutíes en Yemen y con el gobierno de Assad en Siria, creando un arco de influencia que en el mapa se extiende desde Teherán hasta las fronteras de Israel. Desde la perspectiva israelí, esa red de grupos armados financiados por Irán representa una amenaza existencial concreta. Misiles apuntando a Tel Aviv desde el Líbano, túneles bajo la frontera de Gaza, bases iraníes en Siria a pocas decenas de kilómetros del territorio israelí. Israel ha respondido con una estrategia de ataques preventivos y continuos contra cargamentos de armas iraníes en Siria y activos militares del eje de la resistencia en toda la región. Los asesinatos de científicos nucleares iraníes, atribuidos al Mossad aunque nunca reconocidos oficialmente, también forman parte de ese patrón. El programa nuclear iraní es quizás el elemento más crítico de toda esta rivalidad. Israel considera que un Irán con armas nucleares representa una amenaza existencial directa, especialmente dado el historial de declaraciones de líderes iraníes que han cuestionado el derecho de Israel a existir. Irán siempre ha sostenido que su programa nuclear es exclusivamente civil y para producción de energía. Pero el nivel de enriquecimiento de uranio alcanzado por Irán, que en años recientes llegó a porcentajes cercanos al 90%, está muy por encima de lo necesario para uso civil y muy cerca del umbral necesario para fabricar un arma. Israel ha dejado claro en repetidas ocasiones que no permitirá que Irán adquiera capacidad nuclear militar y que está dispuesto a actuar militarmente para evitarlo si los mecanismos diplomáticos internacionales fracasan. El año 2024 marcó una escalada sin precedentes en esta rivalidad. Por primera vez en la historia, Irán lanzó un ataque directo contra territorio israelí, enviando más de 300 drones y misiles en una sola noche, en respuesta a un ataque israelí que había destruido el consulado iraní en Damasco. La gran mayoría de los proyectiles fue interceptada por Israel con el apoyo de Estados Unidos, Jordania y otros aliados. Israel respondió días después con un ataque limitado contra territorio iraní. Ambos países habían cruzado un umbral que durante décadas habían evitado cuidadosamente, el de los ataques directos entre sus territorios. El conflicto que durante décadas había sido librado por intermediarios y en territorio de terceros países, había dado un paso hacia la confrontación directa. ¿Por qué este conflicto es tan difícil de resolver? Porque no es simplemente una disputa territorial o un desacuerdo político que pueda resolverse en una mesa de negociaciones. Tiene capas de complejidad que se superponen. Hay una dimensión religiosa porque la República Islámica iraní ha construido parte de su identidad política sobre la oposición a Israel como principio fundacional. Hay una dimensión geopolítica porque la influencia regional de Irán depende en parte de presentarse como el defensor de la causa palestina frente a la potencia que sus líderes llaman el régimen sionista. Hay una dimensión de seguridad porque Israel tiene razones concretas y documentadas para temer a los grupos armados que Irán financia en su entorno inmediato. Y hay una dimensión nuclear que convierte a toda la rivalidad en algo potencialmente catastrófico si escala sin control. Lo que comenzó como un giro ideológico en 1979, cuando una revolución religiosa derrocó a un aliado pragmático y lo convirtió en un enemigo declarado, se ha convertido en 4 décadas de tensión acumulada, conflictos por intermediarios, operaciones encubiertas y amenazas recíprocas que mantienen a toda la región en un estado de inestabilidad permanente. Ninguno de los dos países parece dispuesto a dar el primer paso hacia ningún tipo de normalización, y los factores internos en ambos países, la política doméstica iraní y la israelí,
hacen que cualquier apertura sea políticamente costosa para quien la intente. El conflicto entre Irán e Israel es uno de los ejes centrales de la política del siglo XXI en Oriente Medio. Entenderlo no es opcional para quien quiera comprender por qué esa región está como está. No hay buenos y malos simples en esta historia. Hay intereses, hay historia, hay ideología y hay miedo. Y cuando se mezclan esos ingredientes a escala regional, con armas cada vez más sofisticadas y con potencias externas que tienen sus propios intereses en el resultado, el margen para el error se vuelve peligrosamente estrecho. Si este video te ayudó a entender mejor este conflicto, compártelo con alguien que quiera entender el mundo. Suscríbete al canal para seguir explorando los grandes temas que definen nuestra época. Y déjanos en los comentarios qué otro conflicto del mundo quieres que expliquemos. Nos vemos en el próximo video.